Muy bien, muy buenos días para todos. Hoy damos inicio a este nuevo año con las actividades académicas del RCP. Entonces le damos la bienvenida a Daniela Cardona, que es residente de segundo año de pediatría, que se dirigirá a ustedes con el tema anticoagulantes orales directos en pediatría. Para este tema contó con la asesoría del doctor Juan Camilo Villada, a quien le agradecemos. Bienvenida Daniela y adelante. Muchas gracias, profe. Bueno, muy buenos días. Como la doctora pues ya me presentó, mi nombre es Daniela Cardona, residente de segundo año. Y vamos a comenzar. Esta es la tabla de contenido que tengo propuesta. Primero, ¿qué son? Es una definición grande en realidad de este grupo de medicamentos. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su necesidad en pediatría? ¿Cuál es la evidencia que tenemos disponible hasta el momento? Si hay usos aprobados para estos medicamentos actualmente y en dónde. Y por último, las conclusiones. Entonces, vamos a empezar primero con la definición de qué son este grupo de medicamentos. Y es que los anticoagulantes orales directos, o DOACs en su sigla en inglés, se han descrito como un medicamento que es una molécula pequeña, pero que es altamente eficiente, ¿sí? O específico para inhibir selectivamente factores de la coagulación, ¿sí? Esto lo hace incluso sin la necesidad de cofactores endógenos o incluso exógenos. Entonces, esto hace que en realidad sea muy específico directamente a esos factores. ¿Cuáles han sido esos factores que, digamos, tenemos en estos momentos que juegan el papel principal? El factor 10A y trombina, que viene siendo el factor 2A. ¿Cómo funcionan entonces? Tenemos que remitirnos nuevamente hacia la fisiología de la coagulación, ¿sí? Y hablamos de una vía extrínseca y una vía intrínseca, pero hay que resaltar que esto y lo que hablamos como tal de una cascada, lo que sucede in vitro en realidad pues no es así, todo es un proceso en realidad que va sucediendo al tiempo y que actualmente se define como unos procesos de iniciación, de amplificación y de propagación de la respuesta de la coagulación, ¿sí? Pero para fines académicos pues vamos a tomarlo aún como lo que tenemos de vía extrínseca y vía intrínseca, pero teniendo esa consideración. Entonces, de la vía extrínseca tenemos que los que van a jugar como este papel principal son el factor tisular y el factor 7 activado, que a su vez van a hacer o van a escindir el factor 10 a factor 10 activado y que por medio del factor 5 que va a tener también una conversión a un 5A activado, pues va a generar el cambio de protrombina a trombina, la cual a su vez me genera el cambio de fibrinógeno a fibrina, que va a ser justamente ese tapón de fibrina como el resultado final de esa cascada, entre comillas, de la coagulación. Por la vía intrínseca tenemos entonces el factor 12, que por medio de precalicreína y cininógeno, que también ha sido llamada la vía del contacto, va a tener una conversión se va a escindir al factor 12A, que a su vez también escinde el factor 11 a 11 activado y el factor 9 a 9 activado. Hay que tener en consideración que esto no son dos vías por aparte, o sea, intrínseca por una, extrínseca por la otra, sino que en realidad, como hablamos, todo esto está sucediendo al tiempo y adicional a esto es un sistema que tiene una retroalimentación intrínseca. Entonces vemos como del factor 9 que viene por esta vía que se ha denominado intrínseca también va a jugar un papel en activar o en hacer que se descinda el factor 10 a 10 activado, que vemos que tiene un papel fundamental en la formación de trombina y que esto se hace también por medio del factor 8, que también se escinde en factor 8 activado por medio de trombina del propio factor 10A y que incluso desde el inicio de la cascada también vamos a tener que este juega un papel hasta en la vía intrínseca de la coagulación. Estos medicamentos entonces, ¿dónde van a tener su acción? Como habíamos comentado, específicamente en el factor 10 activado y a nivel de la trombina. ¿Y cuáles son estos medicamentos? Entonces tenemos para factor 10A, inhibidores de factor 10A, dabigatran y betrixaban, y para el factor 2A, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Esta es entonces una tabla que básicamente resume la farmacocinética y farmacodinámica de estos medicamentos, pero hay algo que quiero resaltar y es que esto es tomado de adultos directamente, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y vamos a ver más adelante con los estudios, y es que en los estudios que se han realizado evaluando justamente esa farmacocinética y farmacodinámica, pues hemos visto que es muy similar lo que sucede en los adultos a lo que sucede en los niños, ¿sí? Entonces vemos la biodisponibilidad, ¿sí? De estos medicamentos, vemos que en realidad es baja para dabigatran, ¿sí? Para los inhibidores directos de la trombina. En cuanto a la unión a proteínas, es digamos que más significativa para apixaban en cuanto a la excreción renal, más para el dabigatran,
también nos muestran las vidas medias de estos medicamentos y, muy importante, las interacciones que hay que tener en cuenta. Y son básicamente, a grandes rasgos, estas dos: los que son sustratos de la glicoproteína, tanto inductores como inhibidores, y también los que son sustratos del citocromo CYP3A4. Esto porque es importante, porque si yo tengo tanto un inductor como un inhibidor, me puede generar que haya un aumento en la exposición a estos medicamentos. Obviamente que esto va a facilitar a que se generen reacciones adversas, como puede ser el sangrado, que es, digamos, como de las reacciones más temibles de este tipo de medicación. Entonces, este es uno de los estudios que les quería mostrar y que vamos a profundizar un poco más adelante, pero se ha denominado el estudio Einstein Jr., que se hizo específicamente para rivaroxaban. Estos estudios se hicieron en fases, ¿sí? Fase 1, fase 2, fase 3. Y la fase 1 de este estudio se centró básicamente en eso: farmacocinética y farmacodinámica de estos medicamentos, especialmente rivaroxaban. ¿Qué encontraron en específico para este? Y es que no hay un efecto relacionado con sobre el TP y el TPT, y tampoco sobre el factor anti-10A, y sobre la actividad, perdón, del factor anti-10A, y adicional a esto, se ha visto que no se ve afectada la farmacocinética y farmacodinámica por la hemostasia en desarrollo de los niños. Entonces, esa era una de las cosas que más preocupaba al momento de iniciar el uso de estos medicamentos, y lo que se ha visto en los estudios es que en realidad esto no lo altera. En consecuencia a lo anterior, lo que les comentaba, la farmacocinética y farmacodinámica de estos medicamentos es muy similar en adultos y en niños. Pero entonces vamos a ver como unos aspectos prácticos y unas cosas muy claras, ¿sí?, de cada uno de estos para poder continuar con la charla. Entonces, de dabigatran, en realidad su nombre es el etexilato de dabigatran, que por medio de esterasas plasmáticas, ahí sí ya se convierte en dabigatran a nivel plasmático. Este bloquea de una forma competitiva y reversible el sitio activo tanto de la trombina libre como de la trombina coagulada, perdón. Y adicional a esto, no solamente me bloquea, entre comillas, lo que es la cascada de la coagulación, sino también la activación plaquetaria. Es decir, que desde el inicio, ¿sí?, de este primer proceso de hemostasia, pues ya está teniendo un efecto. ¿Qué es importante? Que la biodisponibilidad del medicamento se altera si yo altero la cápsula, es decir, es una cápsula que no se puede ni masticar, ni diluir, ni hacer ninguna alteración con esta. Requiere ajuste de dosis cuando tengo algún deterioro de la función renal. Puede prolongar el TPT, pero es una prolongación que se da con dosis muy altas de medicamento. El efecto no es confiable sobre INR y el tiempo de trombina es demasiado sensible al uso. Es decir, con dosis abismales elevo el TPT, pero con una dosis mínima puedo elevar el TP o prolongarlo, pues digamos, mejor dicho. Esto entonces nos quiere decir que en realidad estos paraclínicos no me sirven, no funcionan para poder hacer el seguimiento de este tipo de medicamentos en cuanto a su seguridad o en cuanto a su efectividad. Para apixaban, rivaroxaban y edoxaban, tenemos que rivaroxaban se ha descrito que tiene una mejor absorción cuando se administra con las comidas. Apixaban y edoxaban en realidad se puede administrar con los medicamentos con los alimentos, perdón, sin ningún problema. Y les resalto y les dejo en otro color que todos pueden triturarse y diluirse en agua para su administración. Esto es supremamente importante en la edad pediátrica porque sabemos lo que pues, se dificulta para nosotros a la hora, digamos, de considerar dar un medicamento en tableta a un paciente, ¿sí? Y lo que se beneficia de que en realidad pues podamos jugar con las dosis y pues con las diluciones para mejorar justamente esa administración. Este requiere también seguimiento de la función renal y nuevamente los tiempos de coagulación no funcionan para hacer seguimiento a estos pacientes en cuanto a seguridad y eficacia del medicamento. ¿Cuál es entonces la necesidad en pediatría de evaluar o de que se empezaran a investigar este tipo de medicamentos? Estas son como una tabla que resume actualmente las indicaciones, ¿sí?, tanto para prevención como para tratamiento de velo venoso. Vemos pues que en realidad las trombosis asociadas a catéter venoso central, procedimientos por ejemplo como cateterismo, condiciones que predispongan a su aparición, especialmente las de origen reumatológico. Dentro de lo cardíaco y arterial, entonces los pacientes con ilias arteriales centrales, una unidad de cuidado intensivo, usuarios de válvulas cardíacas mecánicas, los shunts, entonces todo lo que se hace, por ejemplo, en los estadios de Fontan, cardiomiopatía dilatada o enfermedad de Kawasaki. Y para tratamiento, entonces ya un evento trombótico como tal. Se incluye dentro de la prevención la circulación extracorpórea y también ECMO, pues en las unidades de cuidado intensivo.
Entonces, ¿qué problemas son los que tenemos con, digamos que los estándares de tratamiento que tenemos actualmente? Entonces, ¿de qué disponemos? De heparina, tanto heparina no fraccionada como heparina de bajo peso molecular. En la heparina no fraccionada, entonces, lo que vemos es que en realidad es muy impredecible su efecto, tanto de farmacocinética como farmacodinámica en niños que estén inestables, en un niño crítico, e incluso hasta en un niño sano se desconoce o hay una mala recorrelación entre la dosis y el efecto anticoagulante de las heparinas no fraccionadas. Esto entonces obviamente pues representa un riesgo porque yo no sé en realidad con cuánta dosis voy a generar el efecto deseado, ¿sí? O me puedo ir más allá y generar un sangrado. Y con las heparinas de bajo peso molecular, si bien son mucho más seguras, más predecibles su efecto en la población pediátrica, lo que vemos es que también pues esta requiere de aplicación subcutánea en la gran mayoría y que pues no es un secreto que para los niños pues obviamente esto se vuelve una situación que es incómoda y no solamente para el niño sino también para la familia, ¿sí? El tener que acostumbrarse a este tipo de procedimientos de una forma continua, hasta 2 veces al día. Y para los antagonistas de vitamina K, que en nuestro medio pues lo más reconocido es warfarina, lo que tenemos es que las dosis necesarias van a depender de la edad y de la comorbilidad del paciente, que también es muy difícil en realidad porque sabemos que estos medicamentos pueden tener interacciones con ciertos alimentos y en los niños que son alimentados por lactancia materna o por fórmulas infantiles es mucho más difícil en realidad, digamos que controlar este tipo de factores y también la necesidad de realizar punciones venosas frecuentes. Entonces, son niños que incluso al inicio del tratamiento van a requerir punciones cada 2 veces al día, día cada día por medio, lo cual también se vuelve en realidad una rutina molesta y obviamente dolorosa para los niños. Entonces, ¿cuál es la evidencia que tenemos disponible hasta el momento en cuanto al uso de estos medicamentos? Entonces, este es un cuadro que en realidad resume como lo que tenemos hasta el momento. Para Rivaroxaban se han hecho estudios en los cuales se compara Rivaroxaban versus aspirina en pacientes que se han hecho procedimientos de tipo Fontán y para tratamiento de trombosis venosa profunda. Para Dabigatran, entonces para tratamiento directamente de trombosis venosa profunda, Apixaban se ha estudiado, es un estudio pues incluso en pacientes con antecedente de leucemia que estaban en tratamiento con asparaginasa y que adicional a eso pues tenían catéteres venosos centrales como prevención en enfermedades cardíacas y como tratamiento en trombosis venosa profunda. Para el edoxaban, entonces también se ha estudiado como prevención para enfermedades cardíacas y como tratamiento para trombosis venosa profunda. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gracias. Bueno, y para Rivaroxaban, entonces este es uno de los primeros RCT que presento. Este es un estudio publicado en el 2020. Es un estudio que, como les comentaba, fue de 3 fases. Esta es la fase 3 del estudio que se denominó Einstein Jr. Este es un estudio que es aleatorizado, es abierto, multicéntrico, ¿sí? Que incluyó 107 hospitales hasta 28 países y que los criterios de inclusión básicamente fueron niños entre los 0 y 17 años que hayan tenido diagnóstico de trombosis venosa profunda, pero que hayan recibido mínimo 5 días de manejo con heparina, y los niños que se incluyeron, que eran menores de 6 meses, debían ser niños a término y con un peso mayor de 2.600 gramos al nacer. Criterios de exclusión, obviamente los pacientes con sangrado, con alto riesgo de sangrado, trombocitopenia, enfermedad hepática con coagulopatía, enfermedad renal o que tuviesen una expectativa de vida menor de 3 meses. Esta es la tabla 1 del estudio y yo sé que obviamente se ve como muy saturada, pero es muy importante porque desde la tabla 1 vamos a empezar a ver cómo tanto el grupo de intervención como el grupo control sí cambian esos factores pronósticos que obviamente me van a alterar el resultado de los estudios. Entonces vemos que ellos los separan en grupos, ¿sí? Para las diferentes edades. Y aquí les quiero empezar a resaltar, y es que para los niños menores de 2 años, miren que la proporción es mucho menor con respecto a los niños mayores, ¿sí? Eso es muy importante y vamos a ver más adelante por qué. También nos muestran cuáles fueron como esos principales eventos de trombosis. Entonces tenemos la trombosis venosa cerebral, y también tenemos los que fueron asociados a catéteres. En realidad vemos que las proporciones fueron muy similares tanto en el grupo de intervención como de comparador, y en los que no fueron asociados a catéteres, las trombosis de extremidades inferiores fueron las que tuvieron un poco mayor de proporción en el grupo de Rivaroxaban con respecto al comparador, pero en realidad pues no era un cambio muy significativo,
Y adicional a esto nos muestran si recibieron ese manejo con heparina los 5 días previos. Vemos que en realidad el 100% de ambos grupos lo recibieron y pues esto era muy importante porque obviamente eso también me va a cambiar ese factor pronóstico al inicio del estudio. Esto fue también entonces cómo hicieron para administrar los medicamentos y miren que aquí empieza a aparecer una nueva presentación en suspensión, ¿sí? Que se usó obviamente en una mayor proporción en los niños más pequeños. Y nos muestran también el tiempo del estudio, 3 meses en general para la gran mayoría del grupo de pacientes, pero vemos cómo fue un poco más corto, pues no, considerablemente más corto para el grupo de menores de 2 años. ¿Cuáles eran entonces los desenlaces que ellos querían ver? El primario, tromboembolismo venoso recurrente, y los secundarios fueron combinados, tromboembolismo venoso recurrente y deterioro en imágenes repetidas. La combinación de tromboembolismo venoso recurrente y hemorragia mayor fue también otro de los desenlaces. Entonces, esta es una de las tablas que nos muestra como esos resultados, y aquí vemos que el primero que fue justamente como ese primer desenlace que era la trombosis venosa recurrente, en realidad pues fue una proporción menor, pero no tampoco con una diferencia abismal con respecto al comparador, ¿sí? En el grupo de Rivaroxaban, y vemos que en el hazard ratio, que nos da pues un valor de 0.40, recordemos que el hazard ratio, pues digamos, nos da como esa probabilidad de que el evento ocurra en el siguiente periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues digamos, no es o no tiene una alta probabilidad de que el evento ocurra. Asimismo, tenemos como para los desenlaces secundarios, ¿sí? Si se repetían las imágenes, y también para el sangrado, pero llama la atención que en cuanto a la seguridad del estudio, pues verificando la seguridad de los medicamentos, en cuanto al sangrado clínico relevante, pero sangrado clínico, mayor o relevante, perdón, fue un poco mayor en el grupo de Rivaroxaban, pero si vemos el hazard ratio, sí está un poco, pues está positivo. Entonces, 1.58 veces mayor probabilidad de que sí se presente el evento en un tiempo, en el siguiente periodo de tiempo. Lo que les comentaba antes de sangrado mayor, en realidad, pues lo describieron fue para el grupo de comparador y no para Rivaroxaban. Y esto fue en cuanto al seguimiento ecográfico. Básicamente la gran proporción de pacientes tuvieron normalización o mejora pues como tal de los eventos de trombosis, y estos fueron los resumen de los eventos adversos que se presentaron. Entonces les señalé los más relevantes o que tenían una mayor proporción, por ejemplo los desórdenes gastrointestinales con un 31%, obviamente esto después de los episodios de sangrado. Y me llamó la atención también las infecciones e infestaciones hasta en un 33% en estos pacientes. También la cefalea, y pues que lo incluye como un desórdenes del sistema nervioso central, también tenían una proporción significativa con respecto al resto, así como los desórdenes respiratorios. Entonces, ¿qué concluyeron de este estudio? Y es que el tratamiento con Rivaroxaban, cuando se hace el ajuste de dosis, digamos, del efecto que se quería en adultos con respecto a niños, dio como resultado un riesgo bajo similar de tromboembolismo venoso recurrente y una mejor resolución de los coágulos sin aumento en el sangrado, en comparación, digamos, con lo estándar, que era lo que habíamos visto. Pero es un estudio que, además de lo que les comentaba inicialmente desde esta parte metodológica y de los factores pronósticos iniciales, pues también tiene conflictos de interés, y es que todos los autores tienen apoyo por parte de Bayer, que pues son los que producen Rivaroxaban, que es la marca Xarelto. Entonces, digamos que son estudios que de igual forma hay que cogerlos con pinzas, diría yo. Tenemos entonces también Rivaroxaban en procedimientos post-Fontan, ¿sí? Este se denominó el estudio Universe. Este estudio en realidad lo que hizo fue comparar con respecto a ASA. Este también fue un estudio multicéntrico, abierto, fue controlado, ¿sí? Y en este entonces se hizo en dos partes. Entonces, una parte A en la cual lo que se hizo fue verificar la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos, y luego de esto sí entraban a la parte B, en la cual ya se hacía la aleatorización de los pacientes en relaciones de 2:1 y el seguimiento a 12 meses de acuerdo para evaluar tanto seguridad como la eficacia. Esta es la tabla 1 del estudio, y aquí que les quiero resaltar que miren que si bien pues las características iniciales de sexo, de peso, de incluso parámetros de signos vitales son muy similares en ambos grupos,
Pero en cuanto a la raza, la gran proporción de pacientes eran de raza blanca, ¿sí? Con respecto al resto. Y miren que incluso pues se incluyen pacientes latinos, pero es una proporción muy pequeña, ¿sí? Y que esto también nos tiene que hacer pensar en qué validez externa tiene el estudio para nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica. En cuanto a los desenlaces, entonces de seguridad, básicamente se centraron en lo que era el sangrado y de eficacia cualquier evento trombótico al iniciar el medicamento. Entonces ellos resumieron acá como los principales eventos de sangrado, ¿sí? Y lo dejaron como los participantes que han tenido más de un evento durante el tratamiento. Y vemos que fue en una proporción un poco menor con respecto a ASA, ¿sí? En el grupo de intervención de rivaroxaban. Sin embargo, pues no era una diferencia que uno diga, wow, significativa o abismal. Y para el resto de reacciones adversas, pues fue un poco mayor para rivaroxaban, sin embargo, pues tampoco fue una diferencia muy grande con respecto al grupo de ASA. En cuanto a los desenlaces de eficacia, ellos nos lo dejan en realidad en números totales. ¿Por qué? Porque fue un estudio que no alcanzó la potencia estadística para poder hablar de eficacia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el principal desenlace, que era cualquier evento trombótico, se presentó en una mayor proporción de los pacientes de ASA con respecto a los pacientes de intervención con rivaroxaban. Sin embargo, lo que les digo, pues no se puede hablar como tal de una eficacia justamente por eso. Entonces, ¿qué concluyeron? Lo que les comentaba, no hablamos acá de eficacia, pero que en realidad la seguridad es similar a los pacientes en cuanto a se comparan con ASA. Para Dabigatran, entonces, este es el estudio Diversity, es un estudio también que se hizo en fases, esta es la fase 2B de 3, y que es un estudio de no inferioridad. Este también es un estudio que se hizo aleatorizado, controlado, multicéntrico, 65 países, 65 centros, perdón, y 26 países. Y los criterios de inclusión fueron menores de 18 años que hayan tenido diagnóstico de trombosis venosa profunda, que hayan recibido tratamiento con las heparinas, ya sea heparina no fraccionado de bajo peso molecular, y que se espera que requieran una terapia durante al menos 3 meses. ¿Cuáles fueron las de exclusión? Mayor riesgo de hemorragia, que tuviesen algún grado de disfunción renal, especialmente para una tasa de filtración por debajo de 50, enfermedad hepática, endocarditis activa, necesidad de alguna prótesis de válvula cardíaca, y en los niños que eran menores de 2 años debían ser niños a término y con un percentil de peso al nacer también adecuado para la edad. Ellos también hicieron aleatorización por sistema en todos los estudios. En realidad ellos son muy claros en que lo hicieron de esta forma, ¿sí? En los estudios previos en realidad no se hablaba tanto del ciego, y es porque ellos, como pues lo explican en los artículos, requerían hacer un seguimiento también de seguridad. Pues digamos que, entre comillas, lo más seguro, valga la redundancia, era pues avisar a los padres para poder dar aviso pues si se presentaba especialmente un sangrado con este tipo de medicamentos. Y adicional a esto, pues las dosis de ajuste se hicieron también de acuerdo a lo que se consideraba como efectivo en los adultos, ¿sí? Pero que por los estudios de farmacocinética y farmacodinamia, pues era efectivo de igual forma en población pediátrica. Entonces, ¿qué vemos? Nuevamente aparecen otras presentaciones del medicamento, solución oral, ¿sí? E incluso solución oral que contenía pellets, y vemos cuál era como ese estándar de tratamiento con el cual se comparaba, que eran los antagonistas de vitamina K, heparinas de bajo peso molecular y fundaparinox. Nuevamente los dividen por edades y vemos como los menores de 2 años siguen siendo la menor proporción en cuanto al resto de los grupos etarios, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en consideración. Y nuevamente los de raza blanca también van a ser como la mayor población con respecto al resto de los grupos poblacionales. Aquí en este estudio también nos dejan niños que tenían alguna comorbilidad de base, pero en realidad no es claro qué comorbilidades, ¿sí? Y obviamente esto cambia todo el pronóstico de los resultados del estudio. Entonces vemos como si tenía una mayor proporción de estos niños con alguna comorbilidad en el grupo de rivaroxaban con respecto al grupo control, ¿sí? Y vemos también entonces cuáles fueron estos principales eventos de trombosis. Ellos pues acá nos los dejan pues como muy explícitos, los que estaban asociados a catéter, los que no estaban asociados a catéter, y vemos como nuevamente los no asociados a catéter, los de miembros inferiores, pues eran como los que seguían siendo con pues una mayor proporción.
Y también nos hablan de la duración de la anticoagulación parenteral, ¿sí? Es decir, que recibieron heparinas en los días previos. Y vemos que es muy similar en ambos grupos y eso, pues, como hemos visto, es muy importante porque me va a cambiar justamente ese factor pronóstico del resultado de los pacientes. Esto, digamos que también resalto este estudio y es que ellos nos muestran pacientes que tenían algún antecedente de trombofilia o alguna alteración en la coagulación. Obviamente el tener este antecedente pues me va a cambiar la respuesta a este tipo de medicamentos y vemos que las proporciones fueron similares en ambos grupos, lo cual pues también es bueno en realidad. Nos hablan también de la historia clínica desde la parte cardiovascular, ¿sí? Y también si eran pacientes que tenían antecedente de diabetes. Nuevamente, son patologías que van a cambiar y que van a impactar en ese riesgo adicional de trombosis. Entonces, ¿cuáles fueron los desenlaces? ¿Sí? Se evaluó en realidad pues fue un desenlace compuesto en resolución completa del trombo, ausencia de tromboembolismo recurrente, pues que no se muriera el paciente. Para el desenlace compuesto primario, ¿sí? Entonces vemos que cuando comparamos de dabigatran al grupo estándar, pues fue un poquito mejor para dabigatran, pero tampoco de una forma significativa con respecto al grupo de control, ¿sí? O a la terapia estándar. Y vemos acá en el Menzel-Hensel que esta es una medida que se toma en realidad para poder, digamos que, suprimir un poco todas esas variables que puedan afectar el resultado, ¿sí? Y lo que vemos es que también pues tiene una P significativamente estadística, lo cual pues digamos que apoya y que digamos que nula, borra esa hipótesis nula, ¿sí? Estos son como el resumen de los principales eventos adversos que se presentaron, ¿sí? Vemos que en realidad fue un poco mayor para el grupo de dabigatran, ¿sí? Especialmente los que ellos denominaron como serios eventos adversos, ¿sí? Adicional a esto, dos de los pacientes, ¿sí? Un 2% estuvo incluso pues como en el grupo de muerte, pero estuvo en el grupo de estándar o de control. Y resalto que en la hemorragia gastrointestinal se presentó el caso en el grupo de dabigatran con respecto al grupo de control. ¿Cuáles fueron entonces las conclusiones de este estudio? Y es que sí no fue inferior en realidad el tratamiento con respecto a la terapia estándar, ¿sí? Y que puede ser seguro, pero nuevamente es un estudio que tiene conflicto de interés. Todos los autores del estudio pues tenían apoyo por parte de esta farmacéutica que son los que producen Pradaxa, que es pues digamos que el comercial del dabigatran. Para Deoxaban, entonces tenemos que se hizo este estudio en el cual se evaluaba como prevención en pacientes con enfermedad cardíaca. Este fue un estudio también prospectivo, aleatorizado, ciego. Este sí se hizo ciego en menores de 18 años con enfermedad cardíaca. Resalto que no tocó ningún país de Latinoamérica, como podemos ver, y que pues ellos digamos que dan como la connotación en el estudio de que todas las propiedades del edoxaban permiten que incluso la dosificación de este sea una vez al día, que pues digamos que puede representar una ventaja justamente en el paciente pediátrico. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Niños mayores de 38 semanas, menores de 18 años, con enfermedad cardíaca que tuviese riesgo de complicación tromboembólica y que requiriera mínimo 3 meses de profilaxis con anticoagulación. Si el niño en algún punto había tenido algún tromboembolismo, debía ser antiguo o resuelto, pero se lo definía el investigador principal. Es decir, que se volvía también algo muy, pues como independiente de quien estaba observando, de quien incluía al paciente en cuanto a ese criterio. Este es un estudio entonces que también se hizo en fases. Primero fue una fase de screening, luego cuando se inició el tratamiento, obviamente después de la aleatorización de los pacientes, se hizo un primer seguimiento a los 3 meses en el cual se evaluó la seguridad. Y ya hacia los 12 meses, que fue la extensión del tratamiento, ya se evaluó no solo seguridad, sino también eficacia del medicamento. ¿Qué vemos entonces de la tabla 1 poblacional? Nuevamente, ¿cuál es el grupo con menor proporción de pacientes? Los menores de 2 años. En este caso incluso los separaron hasta los menores de 6 meses, que obviamente eran mucho, pues en menor proporción con respecto al resto. Y adicional a esto, nuevamente, más en población blanca, si bien incluye población hispana, ¿sí? Vemos que obviamente pues es mucho, pues muy poca con respecto al resto. Y también
nos exponen cuáles son esas cardiopatías que incluyeron. Entonces era enfermedad de Kawasaki, los niños que estaban en algún periodo pues, de las cirugías de Fontan o falla cardíaca. Los desenlaces, entonces, básicamente fue de seguridad, que era hemorragia mayor o hemorragia no mayor, pero que tuviese significancia clínica en un plazo de 3 meses. Y el secundario fue la combinación de presentar una trombosis sintomática o una asintomática que se haya detectado por ecocardiograma que se hizo según protocolo. Y que se encontró que para todos los eventos de sangrado, tanto mayor como menor, pero con significancia clínica, fue en realidad un poco mayor para el grupo de Doxaban con respecto al grupo control, ¿sí? Pues para el grupo, digamos, de terapia estándar, perdón. Y en cuanto a los eventos de trombosis que se presentaron, vemos que se presentaron, fueron 2 casos, pues en realidad para el grupo eh, de no intervención con trombosis venosa profunda y con tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles fueron entonces las conclusiones de este estudio? Que básicamente estos niños sí pueden recibir manejo con el edoxaban, ¿sí? Que en realidad sí proporcionan una alternativa adecuada, pero es un estudio que tampoco alcanza la potencia estadística para hablar de eficacia directamente del medicamento. Entonces nos quedamos nuevamente en la seguridad netamente más que la eficacia. Y tenemos este estudio que es apixaban para la prevención de tromboembolismo en pacientes con enfermedad cardíaca. Este es un estudio que nuevamente pues vemos que la menor proporción de grupo etario son los menores de 2 años, pero es un estudio que no incluye a neonatos, ¿sí? Y que las patologías que incluyeron fueron niños con fisiología de ventrículo único, enfermedad de Kawasaki u otra enfermedad cardíaca. ¿Cuáles fueron los principales desenlaces? Sangrado, que tuviese pues cualquier tipo de sangrado mayor que comprometiera, algún evento adverso y los eventos trombóticos. ¿Qué encontramos? Entonces nuevamente es un estudio que la gran proporción de pacientes que aporta son de Europa y Norteamérica. Latinoamérica son pocos, Australia y Asia en realidad muy pocos, Asia incluso pues son como 2 pacientes, o sea, es muy poquita la proporción. Y en cuanto a lo que vemos de sangrado, en todos, digamos, en lo que se agrupa como cualquier sangrado, la diferencia en realidad entre ambas pues fue muy poca, ¿sí? De 0.2 cuando se compara el grupo de intervención con respecto al estándar. Y en cuanto al riesgo relativo, pues vemos que nos dan un valor de 1 con un intervalo de confianza que incluso atraviesa el 1. Entonces, este se denominó el estudio Saxophone, sí, ellos dicen que es seguro, que es bien tolerado para esa tromboprofilaxis, sí, que sí lograron niveles terapéuticos predecibles, pero nuevamente es un estudio que no alcanza potencia estadística para definir eficacia del medicamento. Pero entonces la gran pregunta acá es si los vamos a utilizar, no los vamos a utilizar, qué vamos a hacer con estos medicamentos, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía es que tenemos varios problemas y es que son medicamentos que la gran proporción de los grupos etarios eran niños menores de 2 años, perdón, la menor proporción, o sea, eran niños menores de 2 años, no habían casi, entonces extrapolar este tipo de decisiones directamente también a ese grupo poblacional con todo lo que incluye, todos los cambios fisiológicos que incluyen los recién nacidos, pues en realidad yo siento que hay que ahondar un poco más y hay que ir un poco más allá específicamente para ese grupo etario. Lo otro es que también carecemos de cómo es esta prevención, por ejemplo, en medio de una patología como COVID-19, y es que incluso durante los estudios ellos hacen la salvedad de que gran parte de estos se hicieron, o pues digamos que la observación fue durante la pandemia, y que pues se desconoce si alguno de estos niños se infectó, si no se infectó, cómo terminó, y adicional a esto, pues que también tuvieron dificultades en cuanto al seguimiento justamente por la pandemia, entonces eso también hay que tenerlo en consideración. También carecemos de datos cómo puede funcionar, por ejemplo, en niños que tengan necesidad de alguna válvula cardíaca, porque incluso en adultos no está permitido el uso en pacientes que tengan válvulas o que tengan alguna anomalía vascular. Lo que les comentaba, en realidad casi ninguno de los estudios tuvo poder estadístico de decir sí o hablar de eficacia de los medicamentos, nos quedamos más netamente en lo que era la seguridad del medicamento y se desconoce si en realidad se puede iniciar de una forma segura y eficaz si el niño no ha recibido heparina, porque vemos que en todos los estudios casi que el criterio de inclusión también era que el niño tenía el diagnóstico de trombosis y ya había recibido 5 días mínimo de heparina. Si no había recibido, no había recibido la dosis de heparina,
pues ni siquiera entraba en el estudio. Entonces, desconocemos también cómo se comporte porque obviamente esto va a cambiar todo el factor pronóstico y el resultado del estudio. Entonces, ¿qué preguntas son las que nos quedan? ¿Para qué tipo de procedimientos y durante cuánto tiempo se debe suspender? Tampoco es claro en los estudios. Si tengo algún grado de gravedad de la disfunción renal o hepática, ¿hasta dónde voy a llegar? Especialmente con la hepática renal, vamos a ver que sí está un poco más especificada. No nos hablan tampoco del uso de efectos de agentes revectores, entonces son niños que en realidad no sabemos si empiezan a tener un sangrado severo y que son agentes que ya existen, que se utilizan en adultos, si se puede utilizar, cómo, cuándo, en qué dosis, en realidad no es claro y todavía no hay pautas respecto a esto. Y las indicaciones, digamos, para permitir participación segura en deportes. Entonces recordemos que es que nosotros estamos atendiendo niños, niños que juegan, niños que se caen, niños que montan bicicleta. Entonces, o nos adherimos digamos, a las recomendaciones que se daban a niños que tenían uso de antagonistas de vitamina K, o si hay algo o hay algo más, digamos, de, entre comillas, de seguridad con el uso de estos medicamentos y que los niños puedan llevar, entre comillas, una vida más normal. Entonces, ¿cuáles son esos usos que tenemos aprobados actualmente? Rivaroxaban y dabigatran están en estos momentos aprobados para tratamiento y prevención de tromboembolismo venoso en Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos. Y en rivaroxaban está aprobado en Estados Unidos para tromboprofilaxis en niños con cardiopatías congénitas luego de un procedimiento de Fontan. Entonces, esta es la ficha técnica de rivaroxaban, especialmente de Xarelto, ¿sí? Porque es la marca que, la comercial, pues que la tiene. Vienen comprimidos de 2.5 a 10 miligramos, 15 y 20 miligramos. Y miren que aparece la suspensión oral. 1 miligramo por mililitro una vez reconstituido. Incluso pues en la ficha técnica del medicamento aparece cómo se hace la reconstitución, cómo se debe agitar, trae su propia jeringa medidora y aquí vemos las dosis recomendadas tanto para los niños en tratamiento como para los niños en tromboprofilaxis. Y lo que les comentaba, también nos hacen como esa salvedad en cuanto a los niveles de creatinina sérica, ¿sí? De acuerdo a las semanas y de acuerdo a los percentiles, pero no nos hablan de enfermedad hepática, por ejemplo. Que es importante que ellos también dan como unas pautas de uso del medicamento y si nos vamos a ver las pautas de uso de medicamentos son básicamente los criterios de inclusión y de exclusión del estudio Einstein Jr. que habíamos visto inicialmente. Entonces, que al menos haya tenido 5 días de terapia con anticoagulación, que sean niños a término mayores de 37 semanas. Este me llamó también la atención, es que debe haber recibido por lo menos 10 días de alimentación oral, ¿sí? Entonces no es un recién nacido que, por ejemplo, el niño nace, está con NPT, sino que es un niño que ya tiene que haber tenido alimentación oral y que tenga un peso por encima de los 2.600 kilos en el momento de la administración. Todas las dosis con alimentos o con lactancia, porque hemos visto que eso sí puede mejorar la absorción. Y las contraindicaciones, entonces, niños pretérmino, que no cumplan los 10 días de lactancia oral o que tengan un peso inferior a los 2.6 kilos. También ellos, digamos que hacen la salvedad que son niños que tienen que hacerse seguimiento continuo en el peso, porque vimos que las tablas son muy ajustadas y por cada kilo que cambie, pues es probable que requiera un cambio en la dosis, entonces el seguimiento sí debe ser muy estrecho de estos pacientes. Y para dabigatran, esta también es la ficha técnica del medicamento. Esta vemos nuevamente que se hace, pues se separa por edades, por peso y también cuál sería la dosis recomendada. En esta es un poco más sencillo porque en realidad la tasa de filtración, si está por debajo de 50, contraindicado y punto. Por encima de 50 se puede manejar con respecto a lo que vimos en las dosis de la tabla. Obviamente todos los pacientes que tengan riesgo de sangrado, pacientes que estén sangrando, que tengan algún otro medicamento que pueda favorecer el sangrado, pues está contraindicado. La insuficiencia hepática o enfermedad hepática, aquí sí nos hacen, digamos que esa salvedad. Tratamiento concomitante con inhibidores o con inductores de la glicoproteína y los pacientes con prótesis valvulares cardíacas que requieran tratamiento anticoagulante. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Y es que básicamente sí, son medicamentos que para mí claramente pueden tener un beneficio por la facilidad en la administración y el monitoreo en la población pediátrica, que en realidad yo siento que nos ahorraría un montón de cosas, ¿sí? No solamente al paciente, a la familia, sino también a nosotros como pediatras, que debemos irnos familiarizando cada vez más con estos medicamentos porque lo que tiende es que la evidencia cada vez sea mayor, ¿sí?
y la posibilidad de que en realidad, pues incluso en nuestro medio los estemos utilizando, pero ojo, porque esos estudios, como les mostraba, si bien incluyó algo de población latina, pues era muy poca proporción, ¿sí? Como para hacer una validez externa del estudio. Y todavía falta en realidad evidencia con todo lo que incluye la seguridad en pediatría, y pues, o sea, empezando hasta de los agentes reversores. Entonces siento que todavía nos falta camino, pero que sí puede considerarse que es una buena opción de manejo en un futuro con nuestros pacientes. Y muchas gracias. O sea, es un comentario no hematológico, es más metodológico y tiene que ver con dos preocupaciones que plantea Daniela en su presentación, ¿sí? Una preocupación y una observación. La preocupación en relación con el tema de los conflictos de interés, que es absolutamente vale, Daniela, y yo creo que es un criterio que debemos nosotros mantener todo el tiempo a la hora de interpretar resultados de este tipo de investigación. Pero hay un segundo elemento y tiene que ver con los desenlaces compuestos, que me parece que es un tema que desafortunadamente a veces se pasa por alto. Con los desenlaces compuestos, digamos que se puede presentar la siguiente dificultad. Yo puedo tener un desenlace de relativa mediana frecuencia o alta frecuencia y uno de baja frecuencia. Ustedes saben que todo el tema del tamaño del cálculo de la muestra y de todos los procedimientos estadísticos están condicionados precisamente por el tamaño del desenlace, y eso es lo que me condena a mí a tener ese tamaño de muestra, etcétera. Si yo combino un desenlace de mediana frecuencia con uno de baja frecuencia, digamos que de alguna manera estoy disimulando o enmascarando y voy a obtener una diferencia con un desenlace, digamos, de baja frecuencia, ignorando el otro. No sé si me hago explicar. O sea, cuando yo combino dos desenlaces, tiendo a enmascarar lo que ocurre con el uno y en esa ocurrencia de ese desenlace número uno, por ejemplo, oculto lo que ocurre con el número dos. Entonces hay que tener mucha precaución con el tema de los desenlaces compuestos, porque a veces se puede prestar para ocultar que realmente no hubo diferencia. O sea, encontré una diferencia por uno de los enlaces, pero no la encuentro por los otros. Y eso, digamos, que el clínico tiene que ser consecuente en el sentido de cuál es el desenlace que mayor interés y importancia tiene para el paciente. Eso era todo. Gracias. Gracias, profe. Ya volvió el doctor Juan Muy Camilo. bien, muy bien. Muy bien. Entonces le damos la palabra al doctor Juan Camilo y luego le damos la palabra a la doctora Ruderazo. Doctor Juan Camilo, bienvenido. Perfecto. Perdón, me desconecté, pero ya logré volverme a conectar. Entonces, primero que todo, felicitaciones a Daniela. Es un tema difícil, pero es un tema emergente. Es un tema que para todos, inclusive los nombres de los anticoagulantes orales, como que uno empieza a decir, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Pero definitivamente es emergente el uso de estos medicamentos en pediatría, porque debemos recordar, como muy bien dijo Daniela, que necesitamos utilizar unos anticoagulantes directos de esos factores de la coagulación que eviten estados como los que ocurren con el uso de las heparinas. Todos recordemos que todas las heparinas actúan mediante la antitrombina 3, que es un anticoagulante natural. Dependemos de la antitrombina 3, de la antitrombina para poder tener un efecto anticoagulante. Y muchos estados críticos como sepsis, falla renal, cáncer, pues llevan a que el paciente tenga un consumo precipitado de la antitrombina, y esto hace que de entrada las heparinas tengan un efecto demasiado impredecible. ¿Qué decir de la población pediátrica menor, donde tiene bajas tasas de otros anticoagulantes naturales? Puede tener inclusive algunas sustancias que predominan con efecto procoagulante, y esto hace que definitivamente estos medicamentos sean de vital importancia comenzarlos a conocer y a experimentar en pediatría. De entrada, la gran dificultad, como decía el doctor también Javier, pues que tenemos es el análisis de los resultados de los estudios. Recordemos que la trombosis es 100 veces menos frecuente en niños que en adultos, y esto hace que las muestras sean muy seleccionadas, como mostraba Daniela muy bien en los estudios. Esto hace que de entrada pues tengamos estudios mucho más reducidos y que tenemos que analizar con detalle.
¿Qué les puedo contar? Pues ya sabemos que FDA ya es el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban. En el país, los primeros estudios que se hicieron fueron a partir de los 16 años. He tenido experiencia con el uso del dabigatran en varios pacientes. Uno de ellos recuerdo con un síndrome antifosfolípido, donde la elección y la mayoría de los estudios sigue siendo la warfarina. Sin embargo, hacía hemorragias digestivas, por ejemplo, con 3 exposiciones diferentes a dosis terapéuticas de warfarina. Y en este momento está con dabigatran con muy buena respuesta. Tengo también experiencia con el apixaban, una paciente con una mutación 20-210A de la protrombina que hizo un episodio de tromboembolismo pulmonar masivo, y está con anticoagulación crónica con apixaban, una paciente ya de 16 años con muy buena respuesta. Tengo otra paciente también con dabigatran que fue imposible, les digo la verdad, imposible lograr metas de anticoagulación con enoxaparina, con warfarina, perdón. Créanme que incluso adolescentes que tienen un control de la dieta, adolescentes que tienen un buen monitoreo, clínicas de anticoagulación en la ciudad que funcionan también, por ejemplo, como Sura. Créanme que es muy difícil a veces lograr metas de anticoagulación estables y seguras con warfarina, y la paciente está con apixaban también, un antecedente de 2 episodios tromboembólicos con muy buena tolerancia. Entonces lo que viene es esto, lo que viene son estos medicamentos. Se sigue recomendando una anticoagulación con heparina los primeros 5 días del uso de estos medicamentos, ya que, como decía muy bien Daniela, parece que las vidas medias que se tienen, pues se requieren una anticoagulación segura con heparinas por los 5 primeros días, y siguen quedando interrogantes en los pacientes con falla renal, en los pacientes con hepatotoxicidad severa, donde pues todos los medicamentos, sobre todo cuando hay una tasa de depuración por debajo de 20 centímetros por minuto, pues de entrada requieren no solamente ajuste de la dosis, y estos anticoagulantes directos no son la excepción, y también requieren pues ajuste de dosis, y también pues el efecto terapéutico es un poco más impredecible. Pero salvo estos grupos de riesgo, falla renal y falla hepática, pues de hepatotoxicidad severa, créanme que los estudios sí muestran que son medicamentos seguros, y que los resultados extrapolados en adultos sí son muy positivos, y sobre todo desde el punto de vista hemostático sí han mostrado ser medicamentos con un perfil mucho más seguro que el uso incluso de heparinas en poblaciones de riesgo y que el uso de warfarina. No sé si de pronto hay alguna pregunta, hay algún otro comentario que podamos resolver. Gracias al doctor Juan Camilo. Vamos a irle dando la palabra a la doctora Ruderazo y los invitamos a que, si alguien tiene preguntas, entonces use en estos momentos el chat. Doctora Ruth, bienvenida y adelante. Gracias, buenos días para todos. Bueno, felicitaciones a la doctora Daniela. Me parece, como ya lo mencionó el doctor Camilo, pues un tema muy, muy vigente, muy novedoso, y que yo creo que pues tenemos que aprender todos. Solamente para mencionar que en antifosfolípido pues realmente hay que tener precaución, porque hay, pues las revisiones sistemáticas de adultos dicen que en algunos antifosfolípidos con factores de alto riesgo, como puede ser un paciente que tenga triple positividad de los 3 marcadores de antifosfolípido o que tenga trombosis arterial, en esos pacientes pues deben anticoagularse con warfarina. Pero, es decir, que en un paciente, por ejemplo, que tenga una trombosis venosa, que tenga 1 o 2 anticuerpos solamente, pues podría considerarse. Pero yo creo que ahí aún falta mucha, mucha evidencia, aún falta en adultos, pues mucho más en pediatría. Entonces, de todos modos, yo creo que hay que
Me parece muy interesante lo que plantea el doctor, pues de ya tener experiencia con pacientes con antifosfolípido, pero creo que también debe ser una decisión pues cautelosa cuando uno decida, muy cautelosa cuando uno decida formular estos medicamentos. Sin embargo, tienen una gran ventaja, como ya lo decía el doctor, pues sobre todo en pacientes en los cuales el control del anticoagulante, de la warfarina, por ejemplo, el monitoreo sea muy complejo, ¿cierto? No solamente pues porque el paciente no se quiera estar haciendo los exámenes de forma frecuente, sino en condiciones sociales también adversas, ¿cierto? Entonces pensemos, por ejemplo, en una paciente con fiebre reumática que requirió valvuloplastia y que vive como suelen ser los pacientes de fiebre reumática en un sitio con un acceso muy remoto. Entonces no tener que estar haciendo esos controles pues de la warfarina, pues creo que sería una ventaja enorme. Yo creo que son medicamentos con mucho potencial. Ojalá tengamos evidencia pronto que nos respalde pues más su uso. Muchas gracias. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias a la doctora Ruth. Le damos nuevamente la palabra al doctor Juan Camilo. Sí, de acuerdo con la doctora Ruth, definitivamente el estándar de terapia de anticoagulación del síndrome antifosfolípido es mantener INRs entre 2 a 3 con warfarina, pero como ya decíamos, comienzan a aparecer una serie de escenarios donde créanme que siempre uno como hematólogo dice cuándo vendrá algo diferente a la warfarina para la anticoagulación crónica de varios pacientes. Y aquí viene un potencial grupo muy importante de anticoagulación y la población pediátrica menor, lactantes y neonatos, que también ya veíamos cómo nos mostraba muy bien Daniela, varios de estos medicamentos se incluyen en esta población etaria. Recordemos que de todas maneras el manejo del tromboembolismo provocado en pediatría tiene una connotación muy diferente a la del adulto, ya que la gran cantidad de comorbilidades que tienen los niños con eventos tromboembólicos provocados incluso se logran resolver a diferencia de lo que ocurre en el adulto. Recuerden, por ejemplo, se publicó hace más o menos año y medio el último estudio de trombosis asociada a catéter que comparaba 6 semanas de anticoagulación versus 12 semanas y en niños que se lograba retirar el catéter, una anticoagulación asociada a catéter por 6 semanas no mostró ningún riesgo de recurrencia de la trombosis y mostró una recanalización satisfactoria en los pacientes anticoagulados solo por 6 semanas versus las 12 semanas. Entonces ya cada vez vamos recomendando, por ejemplo, una anticoagulación más corta en los pacientes con trombosis asociada a catéter. Pero hay una población allí de pacientes, por ejemplo, los neonatos, donde yo siempre les digo a los neonatólogos, miren, casi que es imposible lograr niveles de antifactor 10 terapéuticos con las heparinas, dado lo impredecible que es y la depuración tan alta que tienen las heparinas de bajo peso en el neonato, en el lactante menor. Y es allí donde aparecen estos anticoagulantes inhibidores directos como una opción terapéutica, incluso para la anticoagulación por cursos cortos. Entonces son como dos tipos de escenarios que nos mostraba un poco Daniela, que es el paciente con alto riesgo de efectos adversos sometido a anticoagulación crónica por anticoagulantes convencionales y también la población de pacientes donde yo de pronto quisiera tener una anticoagulación óptima, ¿sí?, durante el evento agudo, y es allí donde comienzan también a emerger estos estudios de vital importancia para probar estos medicamentos con un perfil de seguridad que también es aceptable. Bueno, entonces siendo las 7:57, damos por finalizada esta primera reunión del año 2024. Le agradecemos al doctor Juan Camilo Villada toda su disposición, a Daniela por esta excelente revisión, a todas las personas que participaron y a ustedes por haber asistido. Los esperamos entonces en una semana. Feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.